Bien, a continuación voy a detallar las características principales de mi tema de investigación. Le habla Alejandro Velarde y mi tema es la hipnosis ericksoniana como adjunto a la terapia sexual de la disfunción eréctil. Bueno, vamos a hablar principalmente de en qué consiste el problema, pero primero vamos a hacer una pequeña contextualización. En primer lugar, estamos hablando de dos aspectos fundamentales. Por un lado, la hipnosis como herramienta de intervención clínica psicológica y por otro lado, uno de los problemas sexuales de disfunción sexual que se llama disfunción eréctil. La hipnosis clínica, así se la conoce a la hipnosis científica que se utiliza sobre todo en la psicología, es una herramienta de intervención, no es una terapia, es una técnica de intervención que consiste en que a través de sugestiones verbales, ¿sí? El hipnoterapeuta o el hipnólogo o el terapeuta induce a que la persona focalice su atención en determinados estímulos, ya sea internos o externos, y de esa manera produce un estado mental en el cual suceden aspectos subjetivos, como por ejemplo la distorsión del tiempo. La persona puede tener la sensación de que pasaron 2 horas y pasó un minuto, o al revés, que un minuto dura 2 horas. Se puede trabajar la analgesia o anestesia del dolor, por ejemplo, a través de sugestiones hipnóticas también. En definitiva, la hipnosis se ha aplicado sobre todo en el ámbito de la psicología para bajar la ansiedad, para tratar el dolor de origen psicológico, por supuesto, ¿no? Y muy poco se ha aplicado a las disfunciones sexuales. Y eso es precisamente el tema de la investigación. Ahora, dentro de la hipnosis hay a grandes rasgos dos tipos de hipnosis. La hipnosis clínica tradicional, que es la de en la que hay un ritual de inducción donde el terapeuta empieza a hablarle o el hipnólogo le habla al paciente, le pide que focalice su atención, etcétera, ¿no? Eh, y hay otro tipo de hipnosis desarrollada por un autor muy importante, precursor de muchas terapias psicológicas modernas actuales, que se llamaba Milton Erickson, que desarrolló un tipo de hipnosis que consiste básicamente en que la persona a través de la conversación, por ejemplo, puede entrar en ese estado en el cual empiezan a suceder esos fenómenos psicológicos, se denominan ideoafectivos, ideocognitivos o ideomotores. Ideoafectivo, que experimente ciertas sensaciones. Ideocognitivo, que determine que tenga ciertos pensamientos. Ideomotor, que haga determinados movimientos o después que emita determinados movimientos. Pero eso sin un ritual o así, digamos, muy formalizado de inducción al trance hipnótico. Entre paréntesis, la palabra trance es sinónimo prácticamente de hipnosis. Algunos autores utilizan la palabra trance, otros prefieren no utilizarla. Otros prefieren hablar de focalización de la atención, por ejemplo, en vez de la palabra trance, ¿no? Entonces, eso es muy importante a tomar en cuenta. Ahora, la hipnosis ericksoniana solo se ha aplicado en muy pocas oportunidades, por lo menos en la bibliografía especializada, al tratamiento de problemas sexuales y menos al tratamiento de la disfunción eréctil, ¿no? Y ahí es precisamente donde queremos nosotros aplicar hipnosis ericksoniana como adjunto a la terapia de la disfunción eréctil para ver en qué medida mejora los resultados, ¿ya? Entonces, esto está dentro del contexto del tratamiento de problemas sexuales, ¿ya? Bueno, en los problemas sexuales, la disfunción que queremos trabajar es la llamada disfunción eréctil, antiguamente llamada impotencia. Hoy ya no se usa ese término. ¿En qué consiste la disfunción eréctil? La disfunción eréctil consiste en que el hombre tiene dificultades, ya sea para lograr la erección, o ya sea para mantener la erección, o ya sea para alcanzar una erección lo suficientemente firme o rígida que le permita la penetración. Entonces, esos son los tres aspectos diagnósticos de la disfunción eréctil. Puede ser de origen orgánica o de origen psicológica. Si es de origen orgánica, no la vamos a tratar porque, bueno, yo soy psicólogo y hacemos terapia psicológica. Si es de origen psicológico, eso es lo que trabajamos. Tiene que tener una duración de por lo menos 6 meses, este problema en este hombre, y por lo menos tiene que sucederle en el 70% de las veces que tenga relaciones sexuales. Si se cumplen esos criterios, dificultad para lograr, mantener o alcanzar una erección lo suficientemente rígida, que tarde más de, que lo tenga desde hace más de 6 meses, ¿no? Y además
que se dé esta situación de que en más del 70% de las veces que tiene relaciones sexuales le suceda, entonces califica como un sujeto con disfunción eréctil y por tanto sujeto de la investigación. En resumen, queremos relacionar lo que es la terapia sexual de la disfunción eréctil con la hipnosis para ver en qué medida hay efectividad terapéutica. ¿El problema cuál es? El problema es que no se sabe en qué medida la aplicación de la hipnosis ericksoniana incrementa o mejora los resultados del tratamiento usual que se realiza de la disfunción eréctil, ¿no? No se conoce la efectividad terapéutica, hay muy poca aplicación de los principios de la hipnosis a problemas sexuales, sobre todo de la hipnosis ericksoniana. De la hipnosis clínica hay un poco más, pero igual los estudios no son totalmente concluyentes. Por ende, mi pregunta de investigación es, ¿la aplicación de estrategias de hipnosis ericksoniana como adjunto a la terapia sexual de la disfunción eréctil permitirá mejorar los resultados terapéuticos? En palabras sencillas, si utilizamos o le añadimos, mejor dicho, la hipnosis ericksoniana al tratamiento psicológico usual de la disfunción eréctil, ¿mejorarán los resultados o no mejorarán los resultados? Lo haremos en menos tiempo, se eliminarán los síntomas en menos tiempo. ¿Qué implica? ¿No? Bien, entonces delimitando nuestro problema, hablamos de que, en primer lugar, una problemática de índole sexual llamada disfunción sexual, más conocida en este caso como disfunción eréctil. Aplicación de la hipnosis clínica, dentro de la hipnosis clínica, la hipnosis ericksoniana. Se hará en hombres con disfunción eréctil de 18 a 45 años. Esto porque en estas edades es cuando más se manifiesta la disfunción eréctil de origen psicológica. Después de los 45 años, la disfunción eréctil tiene más probabilidad de ser orgánica más que psicológica, ¿no? Y lo que queremos ver es en qué medida es efectiva la hipnosis para tratar la disfunción eréctil. El objetivo general, ¿cuál es? Promover resultados terapéuticos, mejores resultados terapéuticos, perdón, en el tratamiento de la disfunción eréctil mediante la aplicación de estrategias de hipnosis ericksoniana como adjunto a la terapia sexual de la misma. Esto es importante como adjunto, puesto que la hipnosis ericksoniana no es una terapia en sí misma, sino que es una herramienta terapéutica, es una técnica más dentro del bagaje de técnicas psicológicas. Y queremos ver en qué medida eso mejora la intervención clínica. Los objetivos específicos están clasificados en tres aspectos. Uno, caracterizar a los sujetos objeto de intervención clínica con disfunción eréctil según los criterios diagnósticos del DSM-5 y en cuanto a su nivel de susceptibilidad hipnótica. El DSM-5 es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta versión, eso de la Asociación Psiquiátrica Americana. Entonces, eso se utiliza para catalogar o definir el diagnóstico clínico. Por eso es que lo vamos a utilizar según esos criterios para aplicar. Y el nivel de susceptibilidad hipnótica tiene que ver con el hecho de que qué tan fácilmente entra en estado de hipnosis el sujeto, porque se asume que mientras más fácilmente entra en estado de hipnosis o de trance, pues mayor efectividad tendrán las sugestiones. Se va a aplicar al tratamiento usual de la disfunción eréctil estas estrategias de hipnosis ericksoniana como coadyuvante para la terapia sexual. Y ese es el segundo objetivo. Y el tercero es validar los resultados de la intervención clínica en relación a la caracterización previa. Entonces se va a evaluar a los pacientes según los criterios diagnósticos del DSM-5, se va a seleccionar una determinada cantidad de pacientes, se les va a aplicar la terapia sexual tradicional, se les va a dar como adjunto hipnosis ericksoniana y en otro grupo va a haber otro grupo de pacientes que va a recibir la terapia sexual tradicional, pero sin la hipnosis. Entonces, para poder tener una especie de grupo control y grupo experimental para poder desarrollar. La justificación, aspectos teóricos, no se conoce mucho de la aplicación de la hipnosis ericksoniana a la terapia de la disfunción eréctil. En lo metodológico, no ha pasado de estudio de casos, de investigaciones de índole más cualitativa esta área, entonces por eso es importante utilizar otras metodologías, como las metodologías cuasi experimentales o estudios de caso único o de pocos casos. Y los aspectos prácticos, pues que esto va a permitir mejorar este problema o eliminar este problema, lo cual va a ser beneficioso para una gran cantidad de hombres, ¿no? Bueno, en resumen, ese es los detalles básicos de mi tema y de esta manera cerramos esta grabación. Gracias por la atención.